Pendiente una inquietud. Cuando el presidente Maduro y otros voceros del gobierno dicen que no habrá referéndum, ¿eso ayuda o no ayuda al proceso de diálogo, en su No opinión? voy a hacer valoraciones sobre lo Ujú, que declaran ujú, dirigentes del gobierno o de la oposición. No las hago sobre Capriles, que es el ujú, que más se ujú, dirige a mí, y por ujú, tanto creo que mi papel está no valorar ujú. declaraciones. Debo decir sobre el revocatorio, que es uno de los temas que obviamente está en la mesa, va a estar en la mesa del diálogo, Ujú. y que todos tenemos que atenernos a que hay un Consejo Nacional Electoral, Que es el que cada tiene uno la palabra. meterá, claro, que tiene que decidir, por supuesto, y que tiene que establecer las pautas. Eso es lo que corresponde, no los mediadores, lógicamente, no es la tarea, es un derecho constitucional. Ahora, ¿la suerte del diálogo depende del referéndum revocatorio, sí o no? En mi opinión, el diálogo va mucho más allá Ujú. de lo que es un proceso, que, insisto, es un derecho constitucional, va mucho más allá. Está la economía, está el papel de Venezuela en los próximos años o décadas, está la capacidad de convivencia, están los problemas sociales y económicos, que son los prioritarios, va mucho más allá. Y sin duda es un elemento que está ahí, importante, de política, como otros que tienen que ver con el futuro de los procesos electorales, sin duda alguna. Antes de ir a las redes, algunos comentarios, porque nos queda poco tiempo, le pregunto, ¿cuál sería el costo de un fracaso de esta nueva iniciativa de diálogo? Vamos a pensar que no Ujú, se produce ese fracaso, ¿no? ujú. No vamos a A anticipar, invocar al diablo. claro, no vamos a hacer la profecía que se autocumple. Ujú. En todo caso, ya lo que se ha producido, en mi opinión, es positivo, en mi opinión, desde fuera, y conociendo a los actores, es positivo. Y ahora pongamos todos, cada uno, lo mejor de nosotros mismos, todos, periodistas, yo invoco desde aquí empresarios, Ujú. responsables sindicales, partidos políticos, la Iglesia Católica. Yo lo invoco, lo pido. Un diálogo para Venezuela. Alguien puede estar en desacuerdo así en abstracto, ¿no? Sobre que los venezolanos se unan más y que tengamos un diálogo fecundo para llegar a acuerdos. Es la esencia de la convivencia, del vivir juntos. Es dialogar y acordar. A Recuerdo pesar que, de que se venga de la situación más ujú, difícil. recuerdo que en una de las primeras actividades de promoción del diálogo en cadena nacional tuve la oportunidad de intervenir en un acto donde estaba el presidente Maduro y yo le decía que el gobierno tenía que dar pruebas de amor con respecto a su voluntad de diálogo. En ese momento yo planteaba la amnistía como una prueba de amor. Le Ujú. pregunto, ¿deberían dar ambas partes alguna prueba de amor en concreto? Que la oposición ceda algo, que el gobierno ceda algo como muestra de voluntad real para el diálogo. Debo decir que eso se producirá en la mesa, Ujú, pero debo decir que hay precondiciones de muestras de voluntad. ujú. Yo las he tenido, las he visto, De lado y lado. debo ser prudente, como es natural, Ujú. pero las hay. Si no, no tendría esta convicción que tengo, aparte de lo necesario que es, pero claro que las hay, claro que las hay. Aquí le dicen, 80% del país quiere un cambio de gobierno. ¿Cómo podemos pretender que Nicolás siga en el gobierno cuando él es el problema? Dice Alex Keller. No tengo nada que comentar, es su opinión, pero siga quien esté en el gobierno, cuando corresponda a los ciudadanos decidirlo, a través de los procedimientos que están establecidos, no corresponde a los mediadores. Es decir, obviamente, ni siquiera opinar sobre ello, como es natural. Lo que nos compete a los acompañantes es intentar que haya suma de esfuerzos por el país. Y El, luego las elecciones, si elecciones hay muchas. Cuando uno ha vivido tantas, como es mi caso, sabe que, bueno, parece que las siguientes siempre son las más importantes. Pasa como cuando te dicen, este discurso es el más importante que tienes, o esta reunión. Suele ser reiterado. Elecciones hay muchos, pero lo que hay solo uno, solo una cosa, es un futuro en paz. Eso sí que es trascendente. Aquí le dice Juan Carlos López, el señor Zapatero no puede decir que todo ha sido positivo ya que ni la agenda se ha establecido. Debo ser prudente. Yo entiendo que haya, se nos pide rapidez, celeridad, pero llevamos un mes largo trabajando para tener una agenda que tenga cimientos, que tenga apoyos sólidos. Aquí dice Kira González, ¿cómo puede evaluar la disposición al diálogo por parte de Maduro cuando es testigo de los insultos y descalificaciones? Ujú. Pues debo decir que observo en la política venezolana un fenómeno muy significativo que he comentado, y es que el diálogo, digamos, no ante las cámaras, es un diálogo Para las cámaras. no,
más contenido, ¿no? Normalmente los políticos somos más expansivos en privado, obviamente. Una cámara te contiene, etcétera, etcétera. Y comienza a hablarle a la cámara. Sí, pero aquí me he dado cuenta de que no suele ser así. En privado, pues la gente tiene un tono muy políticamente correcto, ¿no? Y en público todos vemos, yo lo comento esto con el presidente Maduro, y la verdad es que, en fin, se sonríe cuando se lo digo, pero es que en algún momento se lo he comentado en relación con cómo se dirigía al presidente Rajoy, por ejemplo, ¿no? Y lo hemos hablado, y bueno, pues y también a veces he visto en la oposición, bueno, pues en el presidente de la Asamblea, que lo digo otra vez, es brillante, cuando afila el verbo, pues también he visto, en fin, palabras fuertes, ¿no? Es decir, a mí me gustaría que las palabras fuertes fueran menos fuertes, claro, y cada vez hubiera menos, pero eso no nos debe de condicionar el sentarse, el dialogar, el hablar. En kilómetros, ¿cuán lejos está una reunión Maduro-Ramos Alup? No, no me atrevo. Tenemos que hacer una pausa. Corresponde a la voluntad de ellos. Así es, vamos a hacer una pausa, pero aquí le dice el Víctor Beleño algo para que se lo lleve. Señor Zapatero, si usted quiere diálogo, ¿por qué no inicia escuchando a los sectores populares? Buen punto. Vamos a hacer la pausa. Ya venimos con José Luis Rodríguez Zapatero, la parte final del programa.